Bueno, ahora vamos a hablar de la última pieza dentaria, que es el tercer molar inferior. Bueno, estas piezas dentarias lo que tienen es que por ahí no son muy estudiadas, son unas piezas bastante discriminadas porque son muy irregulares, hasta inclusive hay a veces que ni siquiera se presentan estas piezas dentarias. Principalmente su posición radicular es la más rebelde, por así decirlo. A nivel coronario, tanto como los molares superiores como los inferiores van a presentar ciertas similitudes al primero o segundo molar de su misma arcada. Sin embargo, la verdadera complejidad siempre va a aparecer en el tema de la raíz de esta pieza dentaria. ¿Por qué es importante estudiar este tercer molar? Bueno, lo que nos debe interesar de este tercer molar inferior, igual que el del superior, es su gran variabilidad radicular. ¿Por qué? Porque el diferente número de raíces, el diferente grado de fusión entre ellas, la inclinación un poquito más apical, que sea anómala, y las posibles curvaturas tienen importancias clínicas relevantes, y también porque ahí en justo ese lugar, en la arcada donde están ubicados, pasan nervios muy importantes. Bueno, si tenemos que hacer una vista general de esta pieza dentaria, vamos a ver que tenemos una cara vestibular, una cara palatina, una cara oclusal, distal, mesial, como en todas. Bueno, y la característica principal a primera escala que vamos a ver es la gran desviación que va a aparecer en esta porción radicular. La raíz mesial es la que suele ser un poquito más voluminosa, va a tener un diámetro mayor en vestíbulo palatino, como estamos apreciando de esta forma. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros diferenciar de qué raíz estamos hablando. Si es una raíz distal o si es una raíz mesial. Si vamos a la porción coronaria, vamos a ver que, como en el segundo molar inferior, que había varias variantes, el primer molar inferior tenía pocas variantes, vamos a ver que esta también va a presentar varias. Los surcos principales suelen estar ligeramente desviados, no están completamente rectos, hay mayor presencia de surcos secundarios, de surcos accesorios en este tercer molar, igual que en el superior. Y bueno, ¿qué tenemos que saber de esta pieza dentaria? Esta pieza dentaria es una de las últimas, por no decirles la última, que va a erupcionar. Comienza a calcificarse a los 9 años, erupciona entre los 18 a 25 años aproximadamente y termina su evolución entre los 20 a 27 años, igual que el superior. Justamente esto pasa igual que en el superior, o sea, como no tenemos espacio, es que se producen todas estas desviaciones radiculares que vamos a tener. ¿Cuánto mide esta pieza dentaria? Bueno, esta pieza dentaria también es bastante chiquita, de los molares el más chico, mide 17 milímetros en total. La corona va a medir 7 milímetros y su raíz va a medir 10 milímetros. Mesiodistalmente vamos a ver que mide 10,5 milímetros y vestíbulo palatino va a medir en su diámetro mayor 9,5 milímetros. Bueno, ¿cómo ocluye esta pieza dentaria? Si es que ocluye, si es que está, como recordemos, esta pieza dentaria prácticamente no está nunca. Una de las particularidades funcionales que tiene este tercer molar inferior va a ser justamente su relación de oclusión con los superiores. Bueno, como observamos acá, vamos a ver que el segundo molar superior va a ocluir con el tercer molar. ¿Cómo es el tema de la oclusión? Bueno, la relación es bastante precisa. El tercer molar inferior va a ocluir con el cuarto distal del segundo molar superior, con un cuarto distal. Este va a ser el segundo molar superior y este va a ser el tercero. Y miren, ocluye con un cuarto distal del segundo molar superior y va a ocluir con 3/4 mesiales del tercer molar superior. Esto casi nunca se da, chicos, porque esta pieza dentaria casi nunca está en boca. Esto sería la relación ideal, digamos, pero bueno, no. Sepan que no suele pasar esto.
somos muy pocas personas las que tenemos estapecia dentaria en boca. Yo no la tengo, por ejemplo. Bueno, ¿qué tenemos que entender de la porción coronaria? Principalmente de la cara oclusal. Bueno, primero tenemos que ubicar los lados. Mesial, siempre ubíquense los lados para ver qué estamos hablando. Mesial, distal, vestibular y palatino. Lingual, perdón, porque estamos en una pieza inferior. Nos ubicamos los lados y vamos a entender que esta pieza dentaria va a tener varias formas de presentación. La cara oclusal del tercer molar inferior va a tener varias variantes, 3 principalmente. La de mayor frecuencia va a ser la que vamos a tener en un 50%, que es la forma cuadrangular o rectangular, que se asemeja morfológicamente a qué diente, al segundo molar inferior. Tiene una disposición muchísimo más regular y una superficie oclusal amplia. Y obviamente vamos a tener estas 4 cúspides bien definidas. En la forma trapezoidal, que es la tercera en frecuencia, se parece mucho a un primer molar inferior, pero lo que cambia es que vamos a ser un poquito menos definida y no tan simétrica, y esta va a presentar 5 cúspides. Y la forma triangular es la menos frecuente, la más frecuente triangular sería en un superior. Ocurre en el 10% de los casos y puede ser que se pierda, o sea, se reduce significativamente la cúspide distovestibular, se achica mucho más y a menudo va a aparecer acompañada por una cúspide complementaria o tubérculos puede ser también, pero esta forma no es tan común, casi nunca la van a ver. Bueno, que quiero que sepan de esto y que se acuerden que la forma cuadrangular o rectangular es la más frecuente. La trapezoidal es más frecuente y se parece a un segundo molar. La trapezoidal se parece a un primero. Y la triangular se va a reducir esta parte vestibular, pero no es tan frecuente en aparecer. Bueno, vamos a estudiar esta, que es la más frecuente, la que van a poder llegar a ver. Bueno, esta variante morfológica va a presentar características muy similares a un segundo molar inferior, especialmente en toda su cara oclusal. ¿Qué forma va a tener? Forma cuadrangular, rectangular, como ya vimos. Bueno, ¿qué características morfológicas tenemos que tener en cuenta? El número y la disposición de las cúspides. Va a poseer 4 cúspides bien definidas. La mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la mesiolingual y la cúspide distolingual. Vamos a tener, igual que en el segundo, una fosa central y surcos principales que van a salir de esa fosa y van a dar la disposición esta de cruz. No es tan recta como en el segundo, pero vamos a tener estas 4 direcciones: el surco mesial, distal, vestibular y lingual. Van a terminar también en estas fosas secundarias, que de estas fosas secundarias van a partir surcos secundarios que nos van a dar nuestros rebordes marginales. Además de todo esto, en esta pieza dentaria, a diferencia del segundo, vamos a ver que aparecen mucho más surcos accesorios. Acuérdense porque por cada cúspide vamos a tener un mínimo de 2 surcos accesorios. El tercer molar es el que más surcos accesorios va a presentar. Pero ¿cuál es la diferencia clave entre un segundo y un primero? Bueno, aunque el patrón general es muy similar, es muy parecido a un segundo, la diferencia va a estar en la cantidad de surcos accesorios que vamos a tener y la menor nitidez. O sea, no va a ser tan nítida esta cara, no vamos a poder diferenciar tanto justamente por esta cantidad de surquitos que vamos a tener. Y justamente esta cara un poco más chica. Las caras libres y proximales es una variante, o sea, la cara vestibular y lingual, mesial y distal van a presentar características prácticamente idénticas a un segundo molar. Por eso no vamos a detallar tanto. Acuérdense que vamos a tener 2 convergencias, mesial y distal van a ser casi paralelas, el lingual y vestibular van a converger hacia distal, todo igual que en un segundo, todo igual.
no nos vamos a extender mucho en esto porque esto no es lo importante en esta carrera. Bueno, la morfología radicular, que es lo que tenemos que estudiar de esta pieza dentaria. Acá vamos a tener unirradiculares, birradiculares, trirradiculares y multirradiculares, o tetrarradiculares, que es lo mismo. Bueno, la presentación unirradicular. Bueno, ¿qué pasa con esta pieza dentaria? Nosotros recordamos que en los inferiores vamos a tener dos raíces, que sería lo ideal. En esta pieza dentaria lo que pasa es que esas raíces, tanto la mesial como la distal, tienden a unirse y van a formar en el medio un vestigio, un canal, que lo vamos a ver tanto del lado vestibular como del lado palatino. Este canal hace la insinuación de que esa pieza dentaria fue en algún momento, fueron dos raíces. Bueno, vamos a tener justamente estos surcos. Vamos a tener el surco vestibular, el surco lingual, que lo vamos a ver. Bueno, en la cara lingual vamos a ver que, aparte de ser más grande, más notorio, vamos a ver que es más profundo este surco que se extiende verticalmente a lo largo. Y nada, esta pieza dentaria, cuando hablamos de unirradicular, lo único que tenemos que aclarar es el acercamiento de las dos raíces, y suelen tirar casi siempre, dilacerarse hacia distal, que es lo más común. Aunque puede llegar a pasar que también se quiera dilacerar hacia mesial, como vemos acá. Podemos ver que también pueden ir hacia mesial, que no es lo más común, o pueden ir hacia distal, que es lo más común de ver en estas raíces. O también pueden ir hacia el lado vestibular, como en este caso, o hacia el lado palatino. En todas las direcciones, ustedes, si tienen que exponer esto, tienen que decir que la dilaceración en este caso se pueden dar en todas las direcciones. O sea, la más común, lo más ideal es que vaya hacia distal, pero puede ir hacia mesial, vestibular o palatino, en este caso el tercero, por justamente la falta de espacio que vamos a tener. La morfología del birradicular, el más ideal, el que nosotros esperamos que tengamos. Bueno, la forma radicular, como sabemos, es la más común, que es observada en los terceros inferiores. Acá vamos a tener dos raíces bien definidas, la raíz mesial, no puedo rayar, y la raíz distal, bien marcadas, bien definidas ambas raíces. Sin embargo, dentro de esta categoría se van a reconocer variantes morfológicas que tienen que ver con el acercamiento que vamos a tener entre las raíces. A ver si vamos acá. ¿Dónde era? Acá. Bueno. A veces pasa que estas raíces están totalmente bien separadas, hasta casi un tercio cervical, y en el medio de ambas podríamos llegar a tener un tabique interdental. Acá, un tabique. O a veces pasa que no es tanto la bifurcación, que es mínima, y no llegamos a tener ese tabique interdental que nos va a separar el diente. A veces son dos raíces bien separadas y a veces no, pero siguen siendo dos raíces, o sea, no están tan cercas como para ser una. Podemos tener justamente esta separación parcial entre ambas raíces, mesial y distal, que están iniciando en el proceso de bifurcación, o sea, no están completamente separadas y el espacio entre las raíces es insuficiente para permitir el ingreso de un tabique interradicular completo. El tabique alveolar puede estar presente solo si está parcialmente comprimido. Y cuando es de separación total, ahí sí vamos a tener este tabique bien separado entre ambas, porque vamos a tener estas raíces bien divergentes, lo cual va a permitir el ingreso completo de este tabique. Y cuando hacemos referencia a la inclinación radicular, vamos a ver que tanto la raíz mesial como la raíz distal suelen estar inclinadas distalmente. Pero como ya saben, esto puede llegar a variar.
O sea, lo ideal es que esté en distal, pero puede llegar a variar y ambas pueden mirar hacia vestibular, ambas pueden mirar hacia palatino o pueden mirar hacia mesial. Pero igual lo más ideal es que tengamos esta pieza dentaria. Otra forma de morfología radicular es que tengamos un patrón triradicular o tetraradicular. Bueno, triradicular es cuando vamos a presentar 3 raíces. La relación de estas raíces, o sea, ¿qué pasa con esto? Generalmente cuando tenemos muchas raíces es porque tenemos en la cara oclusal muchas cúspides. Podríamos llegar a tener una cara oclusal que se asemeja a un primer molar, o sea, podríamos llegar a tener una cúspide accesoria. O no tenerla, que también puede llegar a pasar que no la tengamos. ¿Qué pasa con esta? O sea, lo que podríamos llegar a decir como una frase para que nos quede es que cuando tenemos mayor número de cúspides vamos a tener mayor número de raíces. Esto es empírico, a veces se cumple, a veces no se cumple, pero sepan que bueno, es así. La triradicular vamos a presentar 3 raíces. Vamos a presentar una raíz mesial, que va a ser una raíz única, y una raíz distal, que es la que se va a bifurcar. Es decir, la tercera raíz va a nacer como una bifurcación distal, va a salir como una patita más en la raíz distal. Bueno, esta configuración va a recordar como si fuera una birradicular clásica, pero con la división de este extremo distal. Esto es importante verlo porque cuando se va a hacer una extracción quirúrgica no se puede sacar nomás esto, o sea, tenemos que cortar esta pieza dentaria. Y el otro caso que puede llegar a pasar, no tan frecuente, pero puede pasar, es que tengamos, acá miren cómo tenemos de este lado un tri con el tubérculo además. Acá. Puede llegar que tengamos un multiradicular, un tetraradicular. Bueno, dentro de las multiradiculares sepan que las trirradiculares entran. O sea, si yo digo multiradiculares, hablo de las tri y hablo de las tetras. Pero si los quieren separar, pueden decir tri y tetrarradiculares. Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, tanto la raíz distal, que es esta, perdón, y la raíz mesial se van a bifurcar. Van a dar resultado de 2 raíces, 2 mesiales y 2 distales. En total vamos a tener 4 raíces. Este patrón es muy raro, pero anatómicamente es posible. Su aparición suele darse cuando tenemos una corona muy compleja, especialmente cuando tenemos pieza dentaria con 5 cúspides, muy similar a un primer molar. Y esto se suele dar cuando tenemos espacio. Si no tenemos espacio, eso no se va a dar. Bueno, esas son todas las características generales y las más importantes que vamos a tener de nuestro tercer molar inferior.